Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes, por supuesto, a todos los invitados que hoy nos acompañan, como no puede ser de otra forma, y a todos los que nos siguen en directo también esta sesión plenaria. Y, por supuesto, también a todos los profesionales de los medios de comunicación que van a seguir en directo este pleno. Señorías, permítanme, primero, antes de nada, que le dé la bienvenida al señor Paje. Y le doy la bienvenida hoy porque nos tiene acostumbrados a su silla vacía. Es el diputado ausente que solamente viene a los plenos a los 5 minutos de las votaciones. Y una vez que vota, sale y se va bastante deprisa. En fin, la señora Bengózar ha resaltado que hoy es un día importante. Efectivamente, señora Bengózar, hoy es un día importante, pero solo para ustedes, para los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y voy a comenzar mi intervención con la conclusión que resumen sus actuaciones políticas. Ustedes, Partido Socialista y Partido Popular, son lo mismo. Representan un bipartidismo plenamente compenetrado. Lo pactan todo, pero es que absolutamente todo. La cuestión es por qué no se unen. Estarían tan a gustito compartiendo bancada para unirse e incluso con el nombre lo pueden tener hasta bastante fácil. PP-PSOE, con guión o sin guión, como prefieran. Así estarían más cómodos y se ahorrarían hacer algunos de sus teatrillos, sus reproches, con los que intentan que parezca que no se llevan bien, pero la realidad es que entre bambalinas lo acuerdan todo. Y siempre en su propio beneficio. Ustedes, tanto Partido Popular como Partido Socialista, son lo mismo a todos los niveles. Por un lado, representan lo mismo en Bruselas, donde gobiernan en Europa en coalición, Úrsula de presidenta y Teresa Rivera de vicepresidenta, donde votan 9 veces de cada 10 exactamente lo mismo. Tienen la misma agenda política, la Agenda 2030, que imponen e impulsan a sabiendas de los perjuicios que está generando al campo, a los sectores productivos y a los ciudadanos en general. A nivel nacional, el Partido Socialista y el Partido Popular también representan lo mismo. Se han alternado en los gobiernos y nos han traído hasta este momento de dificultades y de incertidumbres. Gobiernos del Partido Popular que no han cambiado ni una sola coma de las leyes aprobadas por el Partido Socialista, aunque se opusieran a ellas en sus tramitaciones. Después, el Partido Popular siempre ha terminado aceptándolas e incluso haciéndolas suyas. Y, por supuesto, a nivel regional también representan lo mismo. No hay diferencias entre una región gobernada durante 40 años por el Partido Popular o una región gobernada 40 años por el Partido Socialista. Y si no, no hay nada más que ver qué diferencias hay entre Galicia, gobernada por el señor Feijóo, y con Castilla-La Mancha, gobernada por el señor Paje. Absolutamente ninguna diferencia. En ambas regiones se han aprobado las mismas leyes ideológicas, los ciudadanos padecen las mismas dificultades, la misma asfixia fiscal, los servicios públicos en retroceso, las cifras del paro, la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse y adquirir una vivienda, el incremento de la delincuencia y así podríamos continuar. Ante estas realidades, para ustedes, los políticos del PSOE y del Partido Popular, no tienen ningún mérito que lleguen a acuerdos. Pero si la realidad es que ustedes lo están pactando absolutamente todo. Pactan el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Mesa del Congreso, la mesa también aquí de las Cortes, las comisiones, el Consejo Consultivo. Eso sí, pactan cuando les beneficia a sus propios intereses, cuando hay repartos de sillones, como es el caso que nos ocupa con la reforma del Estatuto de Autonomía hoy. ¿Y saben lo que no pactan? No pactan lo que necesitan los ciudadanos. No pactan cómo reducir las listas de espera, no pactan la calidad educativa, no pactan la mejora de los servicios públicos, la necesaria rebaja fiscal, la carrera profesional sanitaria. Ante tantos ejemplos de sus realidades, su pacto, el pacto de hoy de reformar el Estatuto, no tiene ningún mérito, sino que demuestra que ustedes siguen a lo suyo, a lo que les interesa sin importarles el bien común. Ustedes, Partido Socialista y Partido Popular, o PP-PSOE, como lo prefieran, han dedicado 2 años de esta legislatura en reformar el Estatuto y aprobarlo hoy, cuando no lo llevaban en sus programas electorales y cuando no les interesa a los ciudadanos, ni mucho menos es una reivindicación de la sociedad civil. A mí no me para nadie por la calle solicitándome que reformemos el Estatuto. A mí me para la gente por la calle y me cuenta sus preocupaciones y nos dice
que tienen dificultades para encontrar un trabajo, que no pueden acceder a la compra de una vivienda, ni siquiera a un alquiler. Nos dicen que tardan a veces incluso más de 20 días para una consulta de asistencia primaria, o incluso también, si es una intervención quirúrgica, tienen que esperar más de 2 años, por mucho que sea una intervención sencilla. Solo en estos 24 meses de legislatura, ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, han pactado, en primer lugar, comenzaron pactando el incremento de las subvenciones para propaganda electoral. Después, pactaron las pagas VIP para no trabajar, pagas VIP por no trabajar, para cuando dejen sus cargos, sus responsabilidades, y puedan seguir cobrando durante 2 años el 80% de su salario. Y ahora pactan la reforma del Estatuto para blindar los privilegios políticos. Hoy ustedes, el señor Paje y el señor Núñez, sellarán otro pacto de la vergüenza del bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista. Un acuerdo cocinado en los despachos, a espaldas de los ciudadanos, que no responde a ninguna necesidad real y que representa todo lo que está mal en política: más gasto, más privilegios, más casta y menos sentido común. Yo se lo repetiré alto y claro las veces que sea necesario. Castilla-La Mancha no necesita más políticos. Castilla-La Mancha no necesita más diputados. Castilla-La Mancha lo que necesita son más médicos, necesitan más maestros, más agricultores y más ganaderos. Necesitamos menos listas de espera y mejores servicios asistenciales. Se preguntaba esta mañana un periodista: ¿en qué cambia la vida de un castellano-manchego esta reforma del Estatuto? Lo primero es que las familias pagarán más impuestos porque de alguna forma habrá que financiar los 12 millones de euros que costará el aumento del número de diputados, o la creación de la agencia tributaria o del defensor del pueblo, cuando cada euro, señor Paje, público debería destinarse al bien común, no al blindaje de los privilegios políticos. Pero el PSOE y el PP solo les importa el poder, solo les importa mantener el poder, repartírselo e incluso consolidarlo a cualquier precio, al precio nada menos de 3 millones de euros al año, porque pasaremos de 4 millones a 7 millones de euros anuales de gasto político directo, o lo que es lo mismo, 12 millones de euros en toda una legislatura. Para despilfarrar y para gastar más, el PP y el PSOE son expertos. Y ahora pretenden pasar de 33 a 55 diputados, lo que supone más de 12 millones de euros de gasto político superfluo en 4 años. 12 millones que saldrán de los bolsillos de todos los castellanomanchegos y que se los quitarán a nuestros hospitales, a nuestros colegios, a nuestras residencias de mayores para pagar su nueva tropa de 22 nuevos diputados. Pero esto tampoco para aquí. Con esto no se termina. El señor Paje ya anunció hace unos meses que lo siguiente, señor Paje, era trasladar las Cortes a un nuevo edificio majestuoso. Un nuevo edificio porque, claro, con 55 diputados pues ya no habría espacio en este actual edificio. Nuevo edificio que supondría, ¿cuánto, señor Paje? Otros 15 millones de euros más en obras, en acondicionamiento. Un edificio que, por cierto, mandó construir usted siendo alcalde de Toledo y que nadie lo quiere. Nadie lo quiere por feo y por costoso de terminar y de mantener. ¿Qué interés hay en colocar ese horrible edificio? Señor Paje, este edificio en el que estamos hoy tiene muchos años, pero es funcional y su traslado no es necesario si no se aumentan el número de diputados. Es más importante terminar las obras interminables del Hospital de Albacete, o ampliar el Hospital de Talavera, o construir un nuevo instituto en la comarca de Ocaña, donde los estudiantes, señor Paje, por si usted no ha pasado por allí y no lo ha visto, los estudiantes estudian a diario en estos barracones. Estos barracones que se colocaron de forma provisional y algunos de ellos llevan más de 10 años ya colocados. Y no solamente en el instituto, sino en la acera de enfrente, en el colegio de educación secundaria y también en el de educación infantil. Eso sí que son prioridades. Un nuevo instituto, ampliar hospitales y quitar esos barracones de la vergüenza que hay en Ocaña.
Señores diputados, como ven, hay otras prioridades y otras necesidades. Lo último debería ser aumentar el gasto político en 12 millones y un edificio majestuoso e innecesario de otros 15 millones, más o menos. Señor Page, también es vergonzoso que ustedes se hayan centrado 24 meses en sacar adelante la reforma del Estatuto, que no va a cambiar nada a mejor la vida de los castellano-manchegos. PSOE y PP, juntitos, presentaron de forma conjunta el borrador del Estatuto. Después presentaron las mismas 40 enmiendas. Y el problema surgió cuando, por la presión de Vox, el Partido Popular presentó la enmienda número 41 para no ampliar el número de diputados. Entonces ahí se rompió la baraja. Ahí el PSOE paralizó la tramitación durante casi 9 meses. Se centró en atacar al señor Núñez con mensajes de todo tipo. Y hay que tener aguante, señor Núñez, todo lo que le han dicho, para después, coincidiendo con su presentación a la reelección de presidente de los populares, con el apoyo de Feijóo, pues sorpresa, acuerdo en Castilla-La Mancha para el aumento de 22 diputados para llegar a los 55. Caray, qué de casualidades, y lo que ambos partidos han dejado claro es que si no había aumento de diputados, pues la reforma del Estatuto no interesaba. 9 meses nada menos de paralización lo han demostrado. Y es que esa era su prioridad, el aumento de 22 diputados. Una vez más, el Partido Popular es el flotador de las políticas del PSOE, del bipartidismo clásico al servicio propio y en perjuicio de la gente. No nos gusta esta reforma del Estatuto, eso es cierto, porque creemos que no es el momento de reformarlo, porque creemos que las necesidades de las familias de la región son otras. Sin embargo, Vox ha estado a la altura de las circunstancias y en defensa del bien común hemos presentado 35 enmiendas a la reforma del Estatuto. Enmiendas tan coherentes como la necesidad de reconocer a las personas mayores de nuestra región, abandonadas, señor Page, por sus políticas, a las que usted, su Gobierno, les destina entre 47 y 57 euros día, mientras para los inmigrantes ilegales se les aloja en casas rurales y en hoteles a precios de 100 y 230 euros de media. Otras enmiendas relevantes como la defensa de las familias y de la maternidad como un bien preciado. Enmienda de protección de los trabajadores autónomos y del pequeño comercio para que ostenten los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, algo coherente. Enmienda de lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas y el efecto llamada, o una enmienda de reconocimiento de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. A través de nuestras enmiendas, desde Vox, queremos garantizar el acceso a la vivienda, porque se ha convertido en un bien de lujo por la falta de construcción pública de viviendas. El exceso de impuestos en el proceso edificatorio, la burocracia administrativa o la inacción de la Administración en la obligación de proteger el derecho a la propiedad y la intimidad frente a los ocupas, porque todo español tiene, por supuesto, derecho a un techo y este Estatuto no se lo va a proporcionar. ¿Por qué PSOE y Partido Popular votaron en contra de una enmienda de Vox que pedía garantizar la incorporación de jóvenes y la lucha contra la competencia desleal que sufre el campo? Deberían explicarlo. ¿Por qué ambos votaron en contra de esta enmienda? Ustedes se han olvidado de los agricultores y ganaderos. En el texto del nuevo Estatuto o les han obviado, o se han olvidado de ellos de forma intencionada. ¿O por qué votaron? Explíquenlo, en contra de nuestra enmienda para evitar que la instalación de paneles y molinillos pueda vulnerar los usos y derechos de las tierras agrícolas. También tendrán que explicar por qué el Partido Socialista y el Partido Popular votaron en contra de una enmienda de Vox que pedía destinar el dinero público a mejorar los servicios públicos y no a más diputados en las Cortes regionales. ¿O por qué votaron en contra de garantizar que todos los barrios, municipios y provincias de la región tengan una correcta financiación? Votaron también en contra en la comisión de otras tantas enmiendas. Pero hoy tienen la oportunidad de votar a favor al menos de alguna de ellas. Al menos alguna de ellas, por ejemplo, entre las que le he nombrado. También hemos solicitado con nuestras enmiendas que se establezca la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda
porque con la actual situación socioeconómica de España es necesario que se impulsen los mecanismos legales para garantizar la prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales o la vivienda. Y esto no es imposible. En la Comunidad Valenciana ya lo hemos logrado. Y también hemos solicitado que se recupere la limitación de mandato, porque nadie debería estar eternamente en el cargo. Una limitación que existía en Castilla-La Mancha y que el PSOE de Paje y el Partido Popular de Paco Núñez ya pactaron quitar en su primer gran acuerdo del bipartidismo regional. Esta reforma del Estatuto del Partido Socialista y del Partido Popular recoge que los políticos no trabajen durante el mes de enero. Vaya nueva ocurrencia, señor Paje. Pero qué vergüenza es esta. Declarar inhábil también el mes de enero, nada menos. Mientras los españoles no llegan a final de mes, sufren los problemas de la vivienda, las listas de espera sanitarias, el abandono en las zonas rurales o la falta de infraestructuras dignas en muchos municipios, ustedes hoy, el señor Paje y el señor Núñez, acuerdan que sea inhábil el mes de enero, es decir, que no tengan que venir a trabajar a estas Cortes. En la actual situación esto es inmoral. Que los representantes públicos en las Cortes gocen del mes de enero como inhábil, en especial cuando es una situación de la cual ningún trabajador español de a pie puede disfrutar. La reforma del Estatuto está fuera de la realidad, completamente alejada de las prioridades de nuestra tierra. Los castellanomanchegos están perfectamente representados con 33 diputados y prueba de ello es que estamos funcionando a diario, sin ningún problema. Desde Vox denunciamos que Partido Socialista y Partido Popular se escudan en el falso argumento de reforzar los servicios públicos. Pero lo que en realidad están reforzando... Sí, señor presidente, le pido también un poquito de margen, al igual que la señora Bengoza. No me voy a alargar tanto. Pero lo que en realidad están reforzando PSOE y Partido Popular es su control, su poder y su red clientelar, no los servicios públicos, sino sus privilegios. Y quiero repetirlo con claridad. No hacen falta más políticos. Y usted, señor Paje, es la prueba. Es el diputado ausente, es el presidente que nunca está en estas Cortes regionales. Si somos capaces de funcionar sin el número 1, también somos capaces de funcionar sin 22 nuevos diputados, señor Paje. No es necesario, porque esa es la única razón de esta reforma. Y la prueba es que el PSOE ha bloqueado durante 9 meses hasta convencer al Partido Popular de tragar con este despropósito. Y lo del Partido Popular, pues no tiene nombre. Otra vez el Partido Popular actúa como flotador del Partido Socialista. Hay que recordar que Paje es presidente hoy gracias al señor Paco Núñez, por eliminar la limitación de mandatos, señor Núñez. Hoy vuelven a pactar otras cosas. Por eso el señor Paco Núñez del Partido Popular nos tendría que explicar otra cosa. ¿Cómo se puede construir una alternativa de gobierno que devuelva la prosperidad a esta tierra si le apoyan las leyes al Partido Socialista? Si le ofrece 7 pactos en el pasado debate del Estado de la región. Al PSOE, si le aprueban la reforma del Estatuto, lo único que le están apoyando son sus políticas, señor Núñez. Parece que no se da cuenta. ¿Cómo se puede construir una alternativa al socialismo y a Paje precisamente pactándolo todo con Paje y con el socialismo? Es imposible y cualquier castellano-manchego lo sabe, pero parece que los diputados del Partido Popular no se quieren dar cuenta. También quiero denunciar, además, el bochornoso maquillaje político que están haciendo para camuflar esta reforma. Mientras se habla del tamaño del Parlamento, nadie está explicando qué se cambia. Ni siquiera la portavoz hace un rato, el por qué se cambia, para qué se cambia. Y el pasado lunes incluso escuchábamos a la portavoz del Partido Popular que hablaba de las bondades del Estatuto, pero no fue capaz ni de decir ni una de esas bondades. Pueden hablar de obviedades como decir que el nuevo Estatuto garantiza que todos los castellanomanchegos tienen derecho a una vivienda digna, que ya lo recoge el artículo 47 de la Constitución española, o que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, también recogido en el artículo 14 de la Constitución. Parece ser como si ustedes no se hayan leído la Constitución o la desconocen.
Todo esto que se está viviendo con la tramitación de la reforma del Estatuto es un teatro institucional para esconder otras cosas, como por ejemplo que esta reforma permitirá crear una agencia tributaria propia de Castilla-La Mancha para gestionar, para recaudar e inspeccionar impuestos, exactamente igual que en Cataluña. Y sí, lo han oído exactamente así. Una hacienda propia al estilo catalán. Y no solo eso, blindan más instituciones innecesarias y duplicadas, como el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia. Un entramado de duplicidades que solo sirve para colocar amigos, fomentar el gasto político innecesario y multiplicar los organismos sin utilidad para el ciudadano. Por cierto, esta semana también salía en prensa una noticia en la que les sacaban, o les tumbaban, mejor dicho, en sentencia, les tumbaban la designación de 98 cargos por el Gobierno de Paje. Se lo está diciendo hasta la justicia, que no se puede estar nombrando cargos de libre designación como si repartiesen cromos, que es lo que parece que ustedes hacen. Eso es a lo que se dedica. Señor Moreno, tiene que concluir. Termino ya, señor presidente, diciendo que solo desde Vox lo decimos alto y claro. Castilla-La Mancha no necesita más cargos ni más estructuras. Castilla-La Mancha necesita libertad, necesita responsabilidad, necesita trabajo, necesita servicios públicos de calidad y eficientes al servicio de los ciudadanos. Por eso actuamos y por eso vamos a presentar una iniciativa conjunta en todos los ayuntamientos donde Vox tiene representación, porque vamos a dar esta batalla en cada institución donde tengamos voz, porque frente al pacto de la vergüenza y del reparto que tanta gracia les hace, Vox es la única oposición real en Castilla-La Mancha. Somos la única alternativa para gobernar y recuperar la prosperidad que merece nuestra tierra. Ustedes, Partido Socialista y Partido Popular, no tienen remedio y así lo demuestran día tras día y con iniciativas como la que hoy van a aprobar, juntitos, como les gusta a ustedes reunirse en despachos y llegando a los acuerdos que los ciudadanos no les han pedido. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora Bengózar, ni una frase para defender la reforma del Estatuto, ni una sola frase, ni una sola mención a esas bondades que ustedes llevan alardeando, pero que todavía no han comunicado ninguna de ellas, ninguna frase para explicar en qué consiste cualquiera de las medidas o cualquiera de lo que recoge el articulado del nuevo Estatuto de Autonomía. Absolutamente cero. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no pueden presumir de nada positivo en el documento del nuevo Estatuto. Nada positivo para las familias, nada positivo para la sociedad civil, nada positivo para los sectores productivos, nada positivo para nuestra región, para Castilla-La Mancha. ¿Y sabe por qué? Porque todo es una declaración de buenas intenciones y de unas ciertas bondades que luego ustedes no son capaces de materializar. Y ni ustedes mismos se lo creen, ni ustedes mismos se lo creen. Ustedes han preferido, en su intervención, atacarme en lo personal, pero ahí usted machaca en hierro frío. Ese es el recurso del mal político, señora Bengózar, ¿sabe? Atacar en lo personal y no sacar los argumentos propios de lo que usted hoy tendría que defender, que es esa reforma del Estatuto. Todavía no ha empezado a defenderla. Y además luego recurre a las mentiras. Mentiras y a intentar meter miedo, pero ese miedo ya la gente no se lo cree, porque estos diputados del Grupo Parlamentario Vox demuestran cada día que venimos aquí a trabajar y a defender el bien común, algo que ustedes ya se olvidaron hace muchos años de ello. Miren, sobre pactos y acuerdos no pueden darnos ninguna lección. Lo primero que tienen que hacer ustedes es aclararse dentro de sus partidos.
Dicen una cosa dependiendo del sitio en el que se encuentren. Pueden decir la misma y la contraria en la misma semana. Y eso lo hacen políticos del Partido Socialista y políticos del Partido Popular. A ver si se aclaran. Y los pactos, el único partido que puede decir alto y claro que los cumple es Vox. Cuando se rompe gobiernos ha sido siempre por incumplimientos del Partido Popular, quizás porque se sienten más cómodos con las políticas de la izquierda. Ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, hoy presumen de un pacto y de un consenso para aprobar una reforma de estatuto que solo les beneficia a ustedes, con más poder, más sillones para colocar amigos, más gasto político y todo en perjuicio de la gente. Los castellanomanchegos, mañana y en los próximos meses, señor Paje, en los que continúe gobernando, seguirán padeciendo sus políticas, seguirán padeciendo su gestión, porque este documento que hoy aprueban no les va a aportar nada. La situación va a seguir exactamente igual. Pero es que además usted prefiere estar recorriendo la región y hacer con que sabe gestionar, pero luego no es capaz de solucionar ningún tema. Usted, con hacer anuncios y prometer, ya se cree que eso es gobernar. Mire, esta reforma del estatuto es el estatuto de los políticos del bipartidismo, porque solo beneficia al PP-PSOE. Incluso declaran inhábiles, como ya le he dicho, el mes de enero, porque son ustedes, señora Bengoza, los que no aparecen por las Cortes regionales. Si usted viene algún día, aquí verá a los diputados de Vox trabajando. Solo la vemos el día de los plenos, a usted y a sus compañeros. Menos mal que hoy no se están moviendo de sus bancadas, porque normalmente tienen hasta los asientos vacíos. Mire, deberían preguntarse a la hora de votar en qué beneficia esta reforma la vida de la gente, y entonces votarían como Vox en contra. Este pleno solo es importante para ustedes. Con sus acuerdos habrá más diputados y trabajarán menos. ¿Saben por qué nosotros votamos diferente a ustedes? Porque ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, optan por gastar 12 millones de euros en 22 nuevos diputados. Sin embargo, en Vox preferimos que esos 12 millones se inviertan en contratar más médicos para reducir la lista de espera, más profesores, ayudas para la incorporación de jóvenes al campo, ayudas a la natalidad, refuerzo de la dependencia y al tercer sector, porque hay muchas prioridades necesarias antes que más sueldos para más políticos, para más diputados que después van a votar lo mismo. Son matemáticas, o el dinero va a sueldos de más diputados o el dinero va a sanidad, educación y a servicios sociales. Que no nos engañen. Para votar a favor o en contra debemos preguntarnos, ¿esta reforma es buena para la gente? ¿Es buena para el bien común? ¿Aporta soluciones a las dificultades y problemas de la familia? La contestación es clara y rotunda. No aporta nada de esto. Es incluso peor porque supondrá aumentar impuestos para juntar los 12 millones o reducir 12 millones de otras partidas que ya se están destinando a otros temas. La reforma del estatuto no es una demanda social. En esta reforma se le han olvidado muchas cosas, o las han olvidado porque no serían importantes para ustedes. Pero olvidarse de los profesionales del campo, olvidarse de los agricultores y ganaderos y del sector alimentario no tiene perdón, señor Paje. Son mucho más que un sector estratégico regional, son los que cuidan de nuestro medio rural, son los que fijan población en los pueblos, conforman el relevo generacional de un medio de vida que nos proveen de los mejores manjares y de gran calidad. Son cultura, son tradición y son héroes de la pandemia. Y también son héroes por mantener un medio de vida atacado por las imposiciones ideológicas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde que les asfixia y les arruina. Pero siguen en la brecha porque son luchadores incansables y no pierden la esperanza de que el cambio llegará. Vox sí está con el campo, Vox sí está con la caza, Vox sí está con los profesionales del sector agropecuario. Estamos con lo que hacen y con lo que representan y no les dejaremos de lado como ya han hecho ustedes representando este bipartidismo que tanto les importa preservar.
Días y plenos como el de hoy muestran que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha lo ha tenido muy fácil estos 40 años con un Partido Popular acomodado, un Partido Popular lacio, flojo y sin determinación. Por eso ahora me referiré también al Partido Popular, porque me gustaría que nos aclarasen si hay algo de amor propio entre sus filas, porque solo aquí en Castilla-La Mancha han pactado los miembros de la mesa, la mitad de las leyes aprobadas, el aumento de las subvenciones electorales, la ley de paguitas para altos cargos, los miembros del Consejo Consultivo, el Consejo Social de la Universidad y ahora la reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista a todo eso, señor Núñez? Insultarles y después insultarles y después volverles a insultar otra vez. Por ejemplo, el Gobierno de García Page celebra que el Partido Popular por fin apoye algo útil para Castilla-La Mancha como la reforma del Estatuto. Le decía hace unos días en nota de prensa del Gobierno regional que por fin apoya algo útil, les decían. O la mano derecha del señor Page, el señor Sergio Gutiérrez, que después de haberles aprobado ustedes la mitad de las leyes en este Parlamento, salía en Twitter, como es habitual, diciendo: el señor Paco Núñez solo se le conoce en su acción política por 3 hechos: bulos, ocurrencia y cobardía. Y días más tarde, la cuenta oficial del Partido Socialista hablaba de la República Independiente de Bulocracia, presentando a su gran líder como Paco Bulos. Eso es lo que le corresponde al Partido Socialista, tendiéndoles ustedes la mano y siendo el flotador para que el Partido Socialista siga prosperando con su ideología y sus políticas. Señorías del Partido Popular, si hasta el PSOE se ha inventado un hashtag en Twitter para reírse de ustedes, el hashtag de Paco Bulos, y aún así ustedes día tras día apoyándoles. Por eso se lo pregunto, señorías populares, después de toda esta retahíla de insultos, ¿por qué siguen ustedes pactando continuamente con el Partido Socialista? ¿Por qué apoyan la reforma del Estatuto que le proponen? ¿Acaso tienen ustedes algo de amor propio? ¿Les queda algo de sangre en las venas? ¿Algo de valentía? Señorías populares, que ustedes acepten reformar el Estatuto tal y como se les pide el Partido Socialista, con los puntos y las comas, con todos los detalles, revela que ustedes solo persiguen un objetivo: que el Partido Socialista y todas sus terminales mediáticas cesen en sus ataques al Partido Popular, que paren sus ataques al señor Paco Núñez, porque si no, no tienen ninguna otra explicación, o explíquenlo ustedes. Partido Socialista y Partido Popular se escudan en repetir que van a blindar derechos. Lo repiten una y otra vez, pero no es cierto, pues lo único objetivo con la reforma es blindar el aumento del número de diputados y pasarlo de 33 a 55, es decir, 22 nuevos diputados, porque esta reforma lo único y exclusivo que tiene es aumentar ese gasto político. Quieren blindar los privilegios y los intereses políticos del bipartidismo, y ambos partidos del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista, no se ponen de acuerdo, sin embargo, para defender a nuestros agricultores y ganaderos, ni tampoco se ponen ustedes de acuerdo para frenar la invasión migratoria, ni para aliviar fiscalmente a las familias españolas, y en cambio sí llegan a acuerdos para blindar el estado del bienestar de los políticos y la industria política que solo beneficia a las élites autonómicas. ¿Qué entidad social les ha pedido reformar el Estatuto? ¿Qué entidad social prefiere destinar 3 millones de euros anuales que cuesta el aumento de los 22 diputados en vez de a causas sociales como la dependencia, ayudas a las madres solteras o personas con discapacidad? Nadie, ya se lo digo yo, nadie les ha pedido eso, porque los verdaderos problemas de las familias de la región son otros: atención a la dependencia, pobreza de las familias, falta de profesionales sanitarios, el estado de los colegios, los barracones de la comarca de Ocaña, los institutos, las listas de espera sanitarias, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del precio del alquiler, la creciente inseguridad en toda la región, señor Page, y la falta de policías también, que hay que decirlo. Nada menos que 550 plazas vacantes de guardias civiles en toda la región. Todos estos motivos revelan la razón por la cual Vox se opone a la reforma del Estatuto, pues tal y como se viene defendiendo desde el principio, no hay una demanda social para la reforma y solo representa
un retroceso en la contención del gasto político y una desconexión total con la realidad social y económica de los españoles. En resumidas cuentas, la dicha reforma de estatuto no responde a las verdaderas necesidades de las familias castellano-manchegas. Por ejemplo, 1/3 de los niños de la región viven en condiciones de pobreza o exclusión social. Apúntese eso, señora Bengózar, eso sí que es una prioridad. Se tardan más de 180 días en resolver las peticiones de dependencia. Los centros sanitarios sufren la fuga de profesionales sanitarios, puesto que llevan 10 años sin cobrar la carrera profesional sanitaria. Somos la única región de España que no lo hace. Paje se lo promete todos los años y luego no lo cumple. Los tiempos de espera, las listas de espera en sanidad son de media de 3 meses para citas médicas y 6 meses para cirugías. El aumento continuo del precio de la cesta de la compra, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del precio medio del alquiler que se sitúa en 600 euros mensuales para un pisito de 80 metros cuadrados y así podríamos continuar con dificultades y con problemas que afectan a diario a las familias castellano-manchegas, a los españoles en su conjunto. Les preocupa las infinitas listas de espera en atención primaria, atención hospitalaria y atención a la dependencia que sufren cada día, los problemas de la competencia desleal que sufren nuestros agricultores, los graves casos de inseguridad que afectan a los barrios y pueblos de toda la región y el fenómeno de la ocupación o la inmigración ilegal, el cierre de comercios y negocios y su sustitución por grandes compañías y multinacionales, o la falta de infraestructuras básicas y el completo abandono de las zonas rurales por los distintos gobiernos regionales. Señor Paje, usted que recorre la región, que tanto alardea de ello, fíjese en los baches de las carreteras, porque es que no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía en sus 10 años de gobierno y cada día hay más baches. Por tanto, que en este contexto de mala situación socioeconómica de las familias españolas y en concreto de las familias de la región, socialistas y populares hayan planteado la reforma del Estatuto se debe de rechazar, pues el único objetivo es aumentar el número de diputados y el gasto político innecesario. No hay justificación técnica ni social para ampliar el número de diputados regionales, más allá de satisfacer los intereses exclusivos del bipartidismo. Ustedes, el único argumento es que compararse con otras regiones. Compárense en otras regiones para que tengamos mejores servicios públicos, para que los jóvenes que se quieren incorporar al campo tengan mejores subvenciones. Compárense para que las listas en Castilla-La Mancha sean menores que las de otras regiones. Pero no se comparen para poner inhábil el mes de enero y para aumentar el número de diputados. En eso no se comparen. Compárense en cómo se puede mejorar la vida de la gente. No hay justificación alguna. Al contrario, todo lo que se destina al gasto político no se destina a las familias. El dinero público debe destinarse a mejorar las condiciones materiales de vida de todas las familias. Por ello, en vez de aumentar el número de diputados regionales en crear nuevas duplicidades autonómicas, se debe destinar el dinero de los españoles a incrementar el gasto público en sanidad, en educación, en dependencia o en infraestructuras, ya que son las verdaderas necesidades de las familias. Y se lo voy a ir repitiendo día tras día, porque esto sí que es lo que nos transmiten los ciudadanos cuando nos cruzamos con ellos por la calle. Porque estas sí que son sus verdaderas preocupaciones reales y son sus necesidades. Una vez más, Vox está con el sentido común y en la firme voluntad de defender los intereses de la gente y del bien común. Y frente a ustedes, que van a lo suyo, seguiremos estando, aunque estemos solos. Aún les queda algo de tiempo para recapacitar y, si no, ya cambiarán las cosas cuando tengamos la fuerza suficiente, que llegará más pronto que tarde. También es legítimo preguntarse si saben en qué se podrían invertir los 12 millones de euros que va a costar la reforma política. Si saben en qué se podrían destinar esos 12 millones que ustedes van a destinar a 22 nuevos diputados, ¿en qué se puede destinar? Pues mire, se podrían contratar 250 médicos durante un año, se podrían realizar más de 2.000 operaciones quirúrgicas para reducir las listas de espera, se podrían comprar nada menos que 20 ambulancias medicalizadas nuevas, se podrían contratar también 300 profesores para un curso escolar,
o dotar de ordenadores a 24.000 alumnos, o rehabilitar 40 colegios deteriorados que falta lo hace. Se podrían abrir 50 nuevas plazas de residencias para mayores, crear 100 plazas de atención temprana para niños con discapacidades especiales, conceder ayudas directas a 1.000 autónomos o agricultores, mejorar 50 kilómetros de canalizaciones de regadío eficiente o construir balsas de agua para almacenamiento en la época de abundantes lluvias, para que después no haya carencia de agua y recortes de agua en la época estival, como volverá a pasar en los meses de julio y agosto, pese a haber tenido 2 años de abundantes lluvias. En eso no invierten ustedes ni un céntimo. Pero no, ustedes prefieren decir no a todas estas medidas y prefieren decir sí a aumentar el número de diputados. Debería darles vergüenza. Partido Popular y Partido Socialista prefieren seguir repartiéndose el poder, seguir aumentando el tamaño de la administración paralela, fortalecer la red clientelar con organismos innecesarios y duplicados, y nos hablan de modernización, pero solo modernizan su sistema para mantenerse en el poder, seguir esgrimiendo el bolsillo del contribuyente, trabajar menos y aumentar el número de compañeros de bancada. Desde Vox lo decimos alto y claro y lo repetiremos hasta la saciedad. Castilla-La Mancha no necesita más políticos. Castilla-La Mancha no necesita 22 nuevos diputados. Castilla-La Mancha necesita más médicos, necesita más profesores, necesita más infraestructuras. Castilla-La Mancha necesita más agricultores y ganaderos. Castilla-La Mancha necesita un mejor transporte sanitario. Castilla-La Mancha necesita unas mejores infraestructuras. Castilla-La Mancha necesita gobernantes que piensen en el bien común. Castilla-La Mancha necesita menos impuestos y más libertad. Castilla-La Mancha necesita menos burocracia y más apoyo a los que producen, a los que emprenden, a los que generan riqueza, a los que generan empleo. Castilla-La Mancha merece mucho más que los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular sellando un nuevo pacto que solo les va a beneficiar a ellos mismos. Este estatuto es un traje a medida para ustedes, es un traje a medida para el bipartidismo, es una reforma de espaldas al pueblo, es una burla a las verdaderas necesidades de nuestra tierra. Y por eso Vox votará no a la reforma del estatuto, porque mientras ustedes refuerzan a las élites, nosotros en Vox estamos del lado de los castellanomanchegos, de los que madrugan, de los que trabajan, de los que producen, de los que gestionan, de los que generan puestos de trabajo y sostienen esta región sin pedir nada a cambio. Porque frente a los privilegios del bipartidismo, nosotros defendemos el sentido común y el interés general. Y a modo de resumen, decirles y recordarles que esta reforma del Estatuto no es una demanda social. Por eso es el estatuto de ustedes, de los políticos del bipartidismo, porque solo les va a beneficiar al Partido Popular y al Partido Socialista. Ustedes quieren más diputados para trabajar menos. Van a declarar, y se lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, inhábil el mes de enero, porque quieren trabajar menos. El PSOE de Paje, con el nuevo estatuto, quiere más poder y más sillones para continuar colocando amigos, aumentando el gasto político y todo en perjuicio de la gente. El PSOE ha invertido 24 meses, mejor dicho, ha perdido 24 meses centrado en aprobar hoy la reforma del Estatuto. No han traído nada relevante que mejore la vida de la gente a estas Cortes regionales. Los castellanomanchegos mañana y los próximos meses verán cómo todo continúa exactamente igual, con los mismos problemas y con las mismas dificultades. Y el señor Paje seguirá haciendo exactamente lo mismo por la región, dando anuncios, pero después sin cumplir su programa electoral. El señor Paje se presentó con un programa electoral en el que decía que iba a aprobar una ley de garantía de tiempos de espera en la sanidad pública, para que señor Moreno, tiene que concluir. Sí, termino ya, señor presidente. El señor Paje prometió una ley de tiempos de espera en la sanidad pública para que hubiese unos máximos de espera en la sanidad y no la ha traído todavía a las Cortes regionales. Ha preferido traer la reforma del Estatuto. El señor Paje también prometió el refuerzo de la atención primaria
y consultas en menos de 48 horas. Y los ciudadanos lo que se encuentran es esto, que cuando van a pedir una cita presencial les dicen que no hay citas presenciales disponibles en 20 días en muchos centros sanitarios de la región. Y si la piden telemática les dicen que tampoco. El señor Paje prometió también la creación de 100.000 nuevos empleos. ¿Dónde están? El señor Paje también prometió más cuidados para nuestros mayores y les sigue teniendo con las cuotas de 47 o 57 euros al mes, mientras destina entre 100 y 230 euros para inmigrantes ilegales alojándolos en hoteles y en casas rurales por toda la región. El señor Paje dijo que iba a defender a nuestra agricultura y a nuestra ganadería y lo que hace es recortar a los agricultores ecológicos nada menos que 27 millones, recortar en la convocatoria de incorporación de jóvenes agricultores nada menos que 40 millones de euros, dejando a casi 700 jóvenes que querían trabajar en el campo sin las ayudas. Eso es a lo que ustedes se dedican, se olvidan de sus programas, se olvidan de sus promesas, se olvidan de las necesidades de la gente. Prefieren estar reuniéndose en despachos privados y pactar reformas como la del Estatuto, como la que hoy traen. Pero es que además, también hay que decirlo, Paje está demostrando que no sabe gestionar. Paje es el responsable de aumentar la deuda regional nada menos que en casi 4.000 millones de euros. Cada año que Paje gobierna esta región, aumenta la deuda en casi 500 millones de euros. Entre este año y los 2 años siguientes vamos a tener que pagar la friolera de 1.450 millones de euros solo de intereses. Paje no aporta soluciones al paro y además continúa aprobando nuevos impuestos. Dijo que no iba a subir los impuestos, pues aprueba nuevos impuestos, como el impuestazo del canon del agua que han puesto en aplicación desde enero de este año, subiéndole el precio del agua a todos los castellanomanchegos. Y Paje no sabe gestionar, porque cada vez necesita más dinero y no es capaz de prestar los servicios públicos de calidad. Nada menos que en su presupuesto de este año de 2025 prevé recaudar 300 millones de euros más. Y lo que aplica es un recorte de 70 millones de euros a la sanidad, un recorte en lo más importante para los castellanomanchegos, que es la salud. Gastando... Señor Moreno, termino ya, tiene que terminar y, por supuesto, ir a la cuestión. 10 segundos. 10 segundos, señor presidente. Gastando más dinero y gastando más dinero cada día vienen las subidas de impuestos. Y gastar más dinero en sueldos de 22 diputados es lo que va a traer la reforma del Estatuto. El Partido Popular y el Partido Socialista hoy nos venden humo y se olvidan de aportar soluciones a los problemas de la gente. A ustedes solo les importa mantener ese bipartidismo en el que llevan tantos años con tantas comodidades. Y fíjense si están tan cómodos que hoy creíamos que el señor Paje iba a estar sentado escuchando este debate y ni siquiera ha estado. El señor Paje sigue siendo el diputado ausente de estas Cortes regionales. Y si funcionamos sin el número 1, tampoco hacen falta 22 nuevos diputados. Muchas gracias.